Muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el Canal 14, que es televisión para todos. Qué placer, de verdad, que llegue esta hora a las 11 en punto de la mañana para compartir un excelente programa con un excelente invitado y un tema además que es bien interesante, bien frecuente, bien común y que sé que ustedes van a poder adquirir muy buena información, sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que en este momento nos están viendo por www.canal14.com.co. Sabemos que son muchas las personas que ven nuestro programa a través de ese medio. Les recuerdo, nuestro programa lo pueden ver por la señal de televisión, por Claro, por Uno y por Mcali, o por nuestra página en internet www.canal14.com.co. Tablet, celular, su computador, por cualquier medio nos puede ver y de verdad reportarnos esa sintonía a través, digamos, de la página www.canal14.com.co o a través de mi correo electrónico liliana.piedrahita@canal14.tv. A mí me encanta, de verdad, recibir esos mensajes que ustedes me envían todo el tiempo, esa comunicación constante a través de ese correo, liliana.piedrahita@canal14.tv. Hoy vamos a hablar de enfermedades respiratorias. Imagínense qué frecuentes son las enfermedades respiratorias. Vamos a hablar de todo ello, de los síntomas, de las causas, por supuesto de los tratamientos, y le preguntaré a mi invitado si hay algo en casa que uno puede hacer cuando tiene alguna enfermedad respiratoria. Lo saludo inmediatamente, es el doctor Juan Pablo Moreno, él es médico de urgencias de Imbanaco. Doctor, qué placer tenerlo aquí en nuestro programa, bienvenido. Buenos días, Liliana. Mucho gusto, gracias por la invitación. Gracias, doctor, por aceptar esa invitación. Y más que lo decía un poco, hablar de ese tema que sí que es frecuente y que todo el tiempo, en algún momento, digamos, de nuestras vidas hemos tenido enfermedad respiratoria. Sí, realmente es una patología muy frecuente. Se da, digamos que a diario en los servicios de urgencias se aumenta la consulta, hay picos respiratorios, pero es frecuente que a diario encontremos pacientes con patología respiratoria. Hay unos picos hacia los meses de febrero, marzo, abril, hacia el fin de año, noviembre, diciembre, pero digamos que durante todo el año es una patología muy frecuente. Exacto, yo le preguntaba antes de empezar nuestro programa, usted, doctor, que mantiene en urgencias de Imbanaco, ¿está recibiendo continuamente niños y adultos con enfermedad respiratoria? Sí, eso es el pan nuestro de cada día, digamos, y lo importante es saber detectar a tiempo en qué momento pueda existir una complicación y en qué momento consultar lo más rápido posible antes de tener estas complicaciones. Claro, evitar al máximo esas complicaciones. Imagínense algo que puede ser leve, que puede pasar, digamos, tranquilo en algunos días, que se complique. Usted ahorita, doctor, nos decía, digamos, puede tener unos picos hacia febrero, marzo, abril o hacia fin de año. ¿Esto tiene algo que ver con el clima, doctor, o por algo en especial? Sí, realmente las variaciones de clima ayudan a que haya proliferación de ciertos tipos de virus. Entonces vienen las oleadas de ciertos virus, entre ellos la influenza, que es como la más común, y entonces esos cambios de clima hacen que proliferen más fácilmente esos virus. Por eso hay picos hacia ciertas épocas del año donde esos climas son más variables. Pero digamos, doctor, nuestras ciudades con el clima es un poco loco a veces, ¿no? Un poco loco, es un poco loco, pero sin embargo se conserva aún esa época, a pesar del fenómeno del Niño y todo eso, aún se conserva esa época en que hay una época máxima de lluvias, o en diciembre la época de lluvias, o coincide también con la época en que, aunque ha disminuido mucho, pero la quema de pólvora y toda esa contaminación que hay, ayuda a que proliferen también las patologías respiratorias. Claro, sí que pasaba en diciembre. Y doctor, también digamos, en estos momentos, en septiembre, cuando los niños están entrando a colegio, ¿también se aumentan allí, digamos, los casos o no tiene nada que ver? Realmente no tanto que se aumenten los casos por el hecho en sí de ir al colegio, lo que pasa es que en los sitios donde se reúnen grupos de personas, en este caso los niños, en los colegios, en las guarderías, los jardines, por lo regular, en nuestra cultura, si el niño tiene gripa, igual lo siguen enviando al colegio. Entonces, es una enfermedad, estas patologías respiratorias son fácilmente transmisibles por las gotitas de saliva que salen al hablar, al estornudar, al toser. Entonces, cada que el niño estornuda, tose o habla, todas esas partículas de saliva quedan en el aire, las otras personas las están inhalando y ahí se incuba el virus, y a la semana van a estar con un cuadro respiratorio similar, y por eso en estos sitios, en los colegios,
en los jardines, vamos a ver que todos los niños empiezan a tener gripa. Entonces llega un momento en que todos tienen gripa. O en las oficinas, hablando de los adultos, a veces llega alguno con gripa y a la semana dicen que todos estamos con gripa en la oficina. Precisamente por esas partículas de saliva en el aire acondicionado se va distribuyendo y todos terminan con un cuadro respiratorio. Varias cosas importantes ha dicho, ¿no? Tiene como, digamos, un periodo de incubación, porque de hecho cuando uno tiene al lado a alguien con gripa y al otro día siente el síntoma, uno se lo achaca al que acaba de estar con gripa y a veces no es tan cierto. No es tan cierto, realmente eso es, sí, la gente se acerca a alguien con gripa y a las 2 horas tiene mocos y le echa la culpa a esa última persona, pero realmente el periodo de incubación varía entre los 4 y 10 días, que es por lo regular el periodo que dura el virus mientras entra y se replica en el cuerpo y empieza a producir síntomas. Doctor, y también nos dijo algo hoy en especial, digamos, es muy contagioso, es que el contagio es fácil, todo el tiempo, digamos, ahí, en el ambiente está. Exacto. Realmente esa contaminación por las partículas de saliva es fácilmente transmisible. Obviamente todos los seres humanos variamos en cuanto a nuestro sistema inmune, por eso es que algunas personas estamos expuestas todos los días, digamos que a esos virus y no nos da gripa, otras con solo que se les acerque a alguien terminan diciendo es que cada que veo a alguien con gripa me da, porque nuestro sistema inmune es diferente en todas las personas. Pero realmente todas las partículas de saliva son contaminantes, entonces por lo cual es mejor evitar ese contacto con estas personas para uno así prevenir que le vaya a dar un cuadro respiratorio agudo. Claro, y más adelante también entonces daremos consejos, digamos, de uno, ¿no, doctor? Porque también tiene que tener ciertos cuidados cuando se tienen enfermedades respiratorias para no ir a contagiar al otro. Ya todo eso lo hablaremos en nuestro programa. ¿Uno, doctor, puede hablar, digamos, de enfermedades respiratorias altas y bajas? Sí, en eso se dividen las infecciones respiratorias en altas y bajas. Digamos, las infecciones respiratorias altas son las que comprometen el sistema respiratorio por encima de la glotis. En ese caso hablaríamos de las faringitis, de las faringoamigdalitis, de la sinusitis, de las otitis, que son las infecciones que afectan esta parte alta. La rinofaringitis aguda, que es la que la gente normalmente le llama la gripa, el resfriado común. ¿Listo? Y hay otras que son las bajas por debajo de la glotis, donde ya encontramos las bronquitis, las bronconeumonías, las neumonías, que ya son patologías un poco más complicadas. Y complejas, ¿no, doctor? Y digamos, puede llegar a ser una enfermedad respiratoria mortal, o sea, hay que saber tratarla. Realmente sí, digamos que la más sencilla y la más común es la rinofaringitis aguda, que es la que la gente dice el resfriado común, la gripa. Es que se caracteriza pues por la tos, los moquitos, fiebrecita y unos síntomas constitucionales, el decaimiento, la dinamia. Esa es como la más común. Pero esa gripa, digamos, se puede complicar. A veces el 90% de esos cuadros gripales son cuadros virales, listo, de esos cuadros respiratorios. Hay un 10% donde ya entran en juego las bacterias o otro tipo de virus, sobre todo en los niños, donde ya pueden causar complicaciones a nivel pulmonar, síndromes de dificultad respiratoria tanto del adulto como en el niño, que puede terminar complicando a un paciente, terminan hospitalizados, terminan incluso en una unidad de cuidado intensivo por la alta complicación que tienen estos cuadros. En eso, doctor, sí quiero ahondar un poquito entonces. La gran mayoría, digamos, de enfermedades respiratorias son de tipo viral. Sí. Y, doctor, bacteriana, digamos, o por una bacteria, ¿también el contagio es de la misma forma? Es igual, el contagio es igualito. Digamos una faringoamigdalitis bacteriana también, el contagio es por las partículas de saliva. Las neumonías también, el contagio es partículas de saliva. Entonces uno debe tener en cuenta esto porque en el momento de atender un paciente de este tipo o estar en contacto con un paciente de este tipo, pues es necesario utilizar un tipo de aislamiento, sobre todo de vía aérea, para tratar de prevenir ese contagio con ese paciente. Y desde ya me gustaría, doctor, sé que es muy adelantado, pero es que desde ya quiero empezar a brindar la información al televidente de que tenga muy presente eso que le acabamos de decir, es que la gran mayoría de enfermedades respiratorias, como son de tipo viral, no necesita, digamos, un antibiótico, que es lo que la mayoría de gente toma cuando tiene una gripita. Sí, realmente eso es un error frecuente, que la gente tiene síntomas respiratorios, moquitos, tos, van a la droguería y o se automedican un antibiótico.
Y ese es un error porque el 90% de los cuadros respiratorios son virales, en los cuales el antibiótico no tiene ningún efecto, ¿ya? Solamente en unos casos muy específicos donde ya se documentan infecciones bacterianas, pues el antibiótico va a entrar a formar parte del arsenal que uno tiene para manejarlo, pero solo es un pequeño porcentaje. En ese gran porcentaje del 90% no, prácticamente es un manejo sintomático del paciente. ¿Más daño se hace? Más daño se hace porque cuando usamos un antibiótico en forma inadecuada, pues aumentamos el riesgo de crear una resistencia bacteriana, bacterias que luego van a ser resistentes a esos mismos antibióticos y va a ser más difícil manejarlos. Que además eso del tema de la resistencia bacteriana sí que está preocupando, digamos, a la comunidad médica y a la comunidad en general. Doctor, voy a hacer pausa para comerciales y regresamos con mucha más información hoy en Cuerpo Vital hablando de enfermedades respiratorias. Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos en Cuerpo Vital hoy hablando de enfermedades respiratorias y conversando con el doctor Juan Pablo Moreno. Él es médico de urgencias de Imbanaco. Cualquier inquietud en Imbanaco lo encuentran en el Centro Médico Imbanaco en el 682-1000. Muchas son las personas que presentan enfermedad respiratoria y hay que saber, digamos, también, doctor, reconocer estos síntomas, ¿no? Porque son muy diferentes, digamos, estos síntomas si son enfermedades respiratorias de las altas, de las bajas. Entonces yo quiero que hablemos un poquito justamente de ello. La gripa que nos dijo, pues comúnmente lo conocemos así. ¿Cómo entonces cuáles vendrían siendo estos síntomas? Los síntomas predominantes en el cuadro respiratorio son la rinorrea, que es el moquito normal por el flujo nasal, la congestión nasal, la tos, que puede ser tos seca o tos con expectoración, fiebrecita, da febrículas, fiebre no muy alta, y la dinamia, el paciente se siente como cansado, como fatigado. Y esos son como los síntomas más comunes, los síntomas que de pronto se presentan en los primeros días y que de pronto no deberían alarmarnos. Ya si esos síntomas persisten por encima de los 5 días, digamos que ya tendría uno que entrar a buscar si es que está pasando algo. Ya después de 5 días uno pensaría que de pronto ya no se trata de un cuadro viral, sino que de pronto haya una sobreinfección bacteriana y ya tocaría entrar a buscar alguna complicación. Pero entonces, así sea viral, puede haber fiebre. Exacto, exacto. Así sea viral, puede haber fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, el cual cuando hay algún tipo de infección, sea viral o bacteriana, el cuerpo para defenderse sube la temperatura para tratar de destruir la membrana celular de esos virus o de esas bacterias que nos están atacando. ¿Cuántos días, doctor, normalmente podrían durar estos síntomas y que uno esté tranquilo y que uno diga esto es normal? Uno esperaría que la fiebre no dure más de 3 días y los síntomas respiratorios, digamos que el moco, la congestión, no más de 5 días. La tos de pronto es un síntoma que puede persistir por más tiempo. Digamos que uno esperaría que ya todos los síntomas empiecen a mejorar y la tos vaya disminuyendo paulatinamente hasta un lapso de unos 10 días. Ya después de 10 días, si hay una tos persistente, constante, pues ya tocaría entrar a estudiar esa tos y mirar a ver qué es lo que está pasando. Doctor, para uno entender un poquito, uno habla como, digamos, de gripa, pero también a veces uno escucha hablar de influenza. ¿Esto es lo mismo? La influenza digamos que es un virus que causa síntomas gripales. Digamos, la influenza son varios tipos de influenza. Hace unos 2 años hubo, digamos que una muy famosa, que fue el H1N1, era una cepa que todo el mundo la escuchó. Ese es uno de los tipos de influenza que hay. Hay varios tipos de influenza y cada año hay una cepa que es la predominante. Por eso cada año uno recomienda en los extremos de la vida vacunarse contra la influenza, porque la cepa que predomina cada año por lo regular es diferente. Entonces, esa influenza es un virus, pero es uno de los virus que nos puede causar síntomas respiratorios. Existen otros virus que también, sobre todo en los niños, por ejemplo, en los niños está el virus respiratorio sincitial, que es otro tipo de virus que también nos causa síntomas respiratorios. Y así, como ese, hay varios. Entonces, digamos que la influenza es un tipo de virus que nos puede causar un cuadro respiratorio infeccioso. Cuando ya, doctor, hablamos de faringitis o amigdalitis, ¿son diferentes los síntomas? Son diferentes. La faringitis y la amigdalitis, digamos que tienen unos síntomas muy similares.
en el cual el síntoma predominante es el dolor de garganta, se llama la odinofagia. Y ese síntoma también, digamos que el 90%, 80-90% son virales. Son virales. La amigdalitis como tal, digamos que es ese otro 20 a 10% que ya es causado por una bacteria y en ese caso sí deberían usar los antibióticos. Pero ahí lo que decías en un comienzo, ahí viene el uso inadecuado de los antibióticos donde la gente a la menor molestia en la garganta inmediatamente se automedica antibióticos y realmente el 90% casi que no necesita un manejo antibiótico. Claro, y ojo pues, aunque también usted sepa que tiene amigdalitis y digamos el tratamiento sea antibiótico, no debe automedicarse. Es un especialista, una persona idónea la que va a decir qué tipo, ¿no, doctor, de antibiótico? Exacto, sí, uno en la consulta diaria se encuentra que la gente se automedica y se automedica el antibiótico que no le sirve. Hay muchos tipos de antibióticos y cada uno tiene unas indicaciones muy precisas que sirven para unas cosas respiratorias, otros sirven para infecciones de la piel, otros para infecciones de la orina, otros sirven para todas las infecciones, pero uno debe saber qué tipo de antibiótico escoger. Claro, y lo delicado, ¿no, doctor? Que definitivamente lo volvemos a nombrar, lo delicado que es ir escogiendo cualquier antibiótico y que no sirva y uno ya empieza, digamos, a tener esta resistencia. Bien serio, de verdad, el tema de los antibióticos, siempre lo estamos diciendo, no automedicarse y menos si estamos hablando de un antibiótico. Doctor, y si hablamos digamos, de neumonía o digamos de estos bronquitis que son, digamos, más serias, no sé si sean más serias y de pronto más complejas, pero ya que son de las vías respiratorias bajas, síntomas. Bueno, los síntomas, digamos que el predominio de esos síntomas, de ese síntoma respiratorio, tanto en la bronquitis como en la neumonía, sigue siendo la tos. Ya como se afecta la parte pulmonar, digamos en la bronquitis se afecta la parte bronquial, ya un síntoma que predomina más en estos pacientes es la dificultad para respirar. Por lo regular el paciente empieza a tener dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque en la bronquitis hay una inflamación de la vía aérea en la parte bronquial. Eso impide, obstruye un poco el paso del aire hacia los pulmones. Entonces va a causar esa sensación de dificultad para respirar. En los casos de la neumonía, ya lo que se afecta es a nivel de los alvéolos, es el tejido pulmonar donde se hace el intercambio gaseoso, donde se hace el intercambio en la sangre, entonces ya eso se inflama, se contamina, impide que haya ese intercambio de oxígeno a nivel ya pulmonar y causa la dificultad para respirar. Entonces digamos esa es como la diferencia entre la bronquitis y la neumonía. Entonces ya son patologías, sobre todo la neumonía, donde pueden haber muchas complicaciones. Ya el paciente puede terminar en síndrome de dificultad respiratoria tanto del adulto como del niño y terminar ya en una unidad de cuidado intensivo con varias complicaciones e incluso la muerte si no se trata a tiempo. Doctor, entonces quiero preguntar un poco sobre eso. Un simple, digamos, estado gripal, una gripa, ¿podría complicarse hasta una bronquitis o una neumonía? Exacto. Un cuadro gripal puede derivar a eso. La influenza, la gripa, la rinofaringitis aguda, que es la gripa común que vemos a diario, puede terminar en una complicación. Hay que tener en cuenta lo que hablamos en un comienzo por eso tenemos que tener cuidado cuando tenemos una infección respiratoria, pues si uno trabaja en un medio donde hay más personas, si uno está en el colegio, en la universidad, tratar de no ir a contaminar a esas otras personas, porque todos tenemos un sistema inmune diferente. Vuelvo y te repito, así como vemos unos que estamos de pronto expuestos a diario a pacientes con patología respiratoria y ocasionalmente o rara vez nos da una gripa, hay personas que pueden padecer enfermedades donde su sistema inmune está deficiente y pueden adquirir estas infecciones respiratorias mucho más fácil y se pueden complicar mucho más fácil, ¿ya? Ejemplo, pacientes que sufren de artritis reumatoidea, de lupus eritematoso sistémico, pacientes con VIH, que tienen su sistema de defensas está un poco aminorado tanto por los medicamentos que consumen o por la misma patología en sí, pueden una simple gripa complicarse a una neumonía y terminar en la muerte del paciente. Doctor, entonces recomendación, digamos, sería no ir, digamos, a ausentarse por un día o dos, digamos, sí. Si se puede. Lo ideal es que si uno tiene gripa, pues se quede en casita, hidratándose, cuidándose y evitando
tanto las complicaciones para uno mismo como para contagiar a las demás personas. O si es necesario, pues acudir, pues usar las medidas de protección, usar un tapabocas, lavado de manos frecuente y evitar pues estornudar, toser delante de todo el mundo para evitar así la propagación de estos virus. Y lo decía al principio, doctor, del programa, y también por lo menos en el caso de los niños, pues no enviarlos al jardín. No enviarlos al jardín y así evitamos la proliferación y se vuelve una cadena, el niño lo contagia al compañerito, el compañerito va a la casa, contagia al hermanito, a los papás van a la oficina, contagian al resto de las personas y se vuelve una cadena. Y ahí termina una microepidemia en la ciudad donde todo el mundo está con gripa. Y ahí es donde llegan a los servicios de urgencia y llegan épocas donde el 60% de la consulta son cuadros respiratorios. Y colapsan el trabajo de Y ustedes. colapsan el servicio de urgencia. Colapsan el trabajo de ustedes porque todos en ese momento con enfermedad respiratoria y más porque lo hemos dicho, nuestra ciudad, Santiago de Cali, tiene los climas cambiantes todo el tiempo, puede estar haciendo un sol hermoso que en un día llueve. Entonces yo quiero justamente, doctor, ahondar en estas causas. Entonces, el clima sí tiene que ver, ¿cierto, doctor? Sí, influye en la propagación, en la proliferación de los virus, influye. El clima como tal, entonces, sí influye. Yo le voy a preguntar, doctor, sí, digamos, los hábitos de vida, alimentación, sedentarismo, influyen, el tabaquismo, el alcoholismo, bueno, influyen, pero también, digamos, el consumo de bebidas o líquidos fríos, calientes, y eso influye positivo o negativamente cuando hay enfermedad respiratoria. Todo eso me lo contesta después de la pausa para comerciales. Ya regresamos. Continuamos en Cuerpo Vital hablando de enfermedades respiratorias con el doctor Juan Pablo Moreno, médico de urgencias de Imbanaco. Recuerden que para contactarlo en el Centro Médico Imbanaco en el 682-1000. Seguiremos hablando, doctor, de causas, pero quiero volverme un momentico cuando hablamos de síntomas, que usted, doctor, nos habló de tos, de la tos que puede ser seca o expectorante. ¿De qué va a depender, doctor, digamos, este síntoma? Bueno, cuando hablamos de tos, digamos que hay diferentes tipos de tos. Lo que tú dices, la tos con expectoración, la tos seca. La tos es un reflejo como tal y puede ser producida, por ejemplo, un reflujo gastroesofágico, que se devuelve el contenido del estómago hacia el esófago y llega acá a la laringe, estimula a veces ese reflejo y no necesariamente es un cuadro infeccioso respiratorio, sino que simplemente es una tos producida por ese reflujo que estimula ese reflejo. Hay tos alérgica. Hay gente que hace alergias al frío, alergias al polvo, y esa alergia hace que se produzca tos. Y ya vienen otros tipos de tos que son las de las infecciones respiratorias, unas por inflamación, digamos que la tos seca a veces cuando hay episodios que inflaman esa vía aérea superior, causan esa estimulación de ese reflejo y producen tos, y hay otros que son producidas por las secreciones, cuando empiezan a producirse las flemas en el sistema respiratorio. Entonces el cuerpo, el mismo bronquio trata de expulsar esas flemas y uno de los mecanismos que usa para tratar de expulsarlas es la tos. ¿Ya? Hay no solo la flema que viene del bronquio, pacientes que tienen sinusitis también, ese moco va escurriendo hacia la parte de atrás y estimula ese reflejo de la tos. Entonces no siempre cuando hay tos son afecciones pulmonares, también son afecciones, las infecciones respiratorias altas nos puede causar también tos. ¿Alguna de estas dos, digamos, es más peligrosa que otra? Pues de la tos seca. ¿O la con expectoración? No, realmente lo complicado aquí es la infección respiratoria como tal. Digamos, una tos seca puede ser en un niño, uno puede tener una laringotraqueitis, que es un cuadro viral que produce una tos seca, una tos quintosa, lo que normalmente la gente le dice tos de perro, y un paciente con eso se puede complicar, y es una tos seca. Una bronquiolitis en los bebés también puede manifestarse por una tos seca y se puede complicar. Mientras una neumonía, tanto en un adulto como en un niño, pues es una tos en la cual expectora, pero y también se puede complicar. O sea, no, ambas son como un síntoma, mas no ninguna de las dos me dice que esté más complicado el paciente que el otro. Es simplemente uno de los síntomas que hay que tener en cuenta. Importante eso que nos ha dicho. Doctor, entonces hablábamos de estas causas, digamos en hábitos de vida, entonces digamos algo con alimentación, con sedentarismo, con tabaquismo, ¿influyen para la aparición o digamos para agravar las enfermedades respiratorias?
Digamos que tanto el sedentarismo como los hábitos de alimentación y todo eso influyen en qué sentido, en el sentido de que cuando tú tienes buenos hábitos de alimentación, tú haces ejercicio, no eres sedentario, el sistema inmune trabaja mejor, entonces te va a defender mucho más hacia estas afecciones. Mientras si el paciente es sedentario, es gordito, no se alimenta bien, fuma o está expuesto a polución, a trabajos donde hay contaminación en partículas en el aire, pues hace que haya que un proceso infeccioso de estos tenga pues como un caldo de cultivo donde reproducirse más fácilmente. Entonces, eso sí influye. Eso sí influye. Doctor, ¿y los hijos, digamos, de padres fumadores serán más propensos a enfermedad respiratoria? Sí, claro que sí. Ese humo del cigarrillo en el que está permanentemente expuesto el niño, pues va afectando el epitelio de los bronquios, va causando un daño. Nosotros en los bronquios, haz de cuenta que es como un tubo donde tiene unas cilias que cuando hay una infección respiratoria, cuando hay flemitas, esas cilias ayudan a sacar esa flema. En una persona en la que esté expuesta continuamente a esta polución, a este humo de cigarrillo, pues esas cilias van a ir perdiendo con el tiempo su funcionabilidad y entonces cada vez va a ser más difícil expulsar las flemas o cómo defender ese aparato respiratorio de los procesos infecciosos. Entonces, un niño de estos son más propensos a ser asmáticos, a producir cuadros alérgicos respiratorios y ya que una infección respiratoria se complique más fácil. ¿Cierto o falso que digamos que cuando se tienen enfermedad respiratoria, cualquiera de las que hemos hablado el día de hoy, hay que evitar los líquidos fríos? Digamos que es como un mito, excepto pues que uno sea alérgico al frío. De resto, ejemplo, en un cuadro de una faringoamigdalitis aguda, en una faringitis donde tienes dolor e inflamación, pero lo primero que uno hace cuando uno tiene una inflamación en algún sitio es ponerse hielito. Lo mismo pasa acá, en una faringitis, en una amigdalitis, tomar un líquido frío lo que te va a ayudar incluso es a desinflamar un poco y a calmar un poco ese dolor que tiene uno. Entonces realmente no es que te vaya a complicar, excepto pues que uno sea definitivamente alérgico al frío. Hay gente que sí sufre de rinitis alérgica y si entra al aire acondicionado o se expone al frío, se le manifiesta el cuadro de la rinitis, entonces pues ese paciente sí, puntualmente ese paciente sí debemos evitar el frío, pero el resto de personas podemos sí seguir consumiendo líquidos fríos que incluso nos ayudan a mejorar ese disconfort que tenemos en la garganta. Lo nombro entonces, el aire acondicionado. También si se tiene enfermedad respiratoria, digamos la gripita común, normalita, doctor, ¿puede uno entrar al aire acondicionado normal? Podemos entrar, pero debemos evitarlo. ¿Evitarlo por qué? Porque ahí va a quedar el virus. Va a quedar el virus ahí, se va a volver va a circular y si estamos en una oficina o en el colegio, lo que te decía, va a empezar a circular y ahí se encarga de repartir el virus por todo lado y pegárselo al resto de las personas. Y obviamente viene lo que te decía, pues hay gente que se congestiona con el frío porque es alérgica, porque sufre de rinitis alérgica, entonces en ese caso ese paciente debe evitar esas corrientes de aire frío porque va a terminar más congestionado y eso te va a hacer más propenso a que se complique ese cuadro gripal a una sinusitis, a una otitis o a una infección respiratoria baja. Digamos, doctor, que uno debe escucharse, ¿no? Digamos, debe saber qué es lo que le hace bien o lo que no le hace tan bien. Exacto, ya cada uno nos identificamos en qué situaciones nos congestionamos más, en qué situaciones debemos evitar, eso ya es muy individual. Ya que nombró, doctor, otitis es frecuente porque digamos que todo esto está conectado. Todo se conecta, la vía respiratoria es una sola, senos paranasales, los oídos, la garganta, la nasofaringe, faringe, la laringe y bronquios, pulmones, todo eso está conectado. Por eso es que una infección en cualquiera de estos sitios, pues si no se cuida puede derivar en complicaciones en cualquier parte del aparato respiratorio, sea alta o baja. Claro. Yo quiero, doctor, que hablemos un poquito ahora de tratamientos. Entonces, y digamos, pues, dividirlos dependiendo de la enfermedad respiratoria que se tenga. En la gripa normalita, ¿qué debe hacer uno? En la gripa normalita, los cuidados generales, pues, reposo en casa, el reposo es fundamental, abundantes líquidos, y ya viene a individualizar uno pues a tomar ciertas medicinas de acuerdo a la sintomatología que tenga. Entonces, para el malestar general, tomar analgésicos
analgésicos tipo acetaminofén. La gente no le gusta que le manden acetaminofén, pero es como el analgésico más, digamos que el que menos efectos adversos y el que menos complicaciones puede traer a la hora de manejar un cuadro infeccioso, un cuadro que nos produzca malestar, dolor o fiebre. Entonces, analgésicos, antihistamínicos para ayudar a disminuir la congestión, los mocos, eso nos va a ayudar. Y viene el manejo de la tos, tanto de la tos seca como la tos con flemas. Sobre todo en los niños, hay que ayudarlos a manejar esas flemas porque los niños poco saben expectorar. Ellos tosen y no saben expectorar, no saben botar esa flema. Entonces debemos usar medicamentos que sean adecuados, que traten de ser lo más eficaz posible para ayudar a que esos niños aprendan a manejar esas flemas. Entonces ahorita hay muchos medicamentos de origen natural, sobre todo, por ejemplo, el Edera Elis, que es de origen natural y nos ayuda tanto a manejar esas flemas como tiene un componente que nos ayuda a broncodilatar, a que esos bronquios se expandan para que el niño respire mejor. A veces hay virus que hacen que los bronquios se cierren, entonces este nos ayuda a broncodilatar y actúa sobre el efecto de la tos. Entonces tiene como un triple efecto y es algo de origen natural, que no tiene efectos adversos, que no tiene contraindicaciones, que no va a tener interacción con más medicamentos. Entonces es una buena opción en el manejo en casa sobre todo estos síntomas como es el manejo de las flemas. Pero, por ejemplo, doctor, ese que nos nombra, digamos, ese medicamento, que además uno ya lo está escuchando mucho, el Edera Elix, ¿puede ser tomado por niños y por adultos? Sí, la gran ventaja que tiene es, uno, que es de origen natural, como te dije ahorita, no tiene interacciones medicamentosas, no tiene contraindicaciones, no es endulzado con azúcar, entonces los pacientes diabéticos lo pueden usar, entonces realmente es fácilmente tolerable tanto por niños como por adultos, ¿no? Claro. Doctor, debo hacer pausa para comerciales, pero cuando regresemos yo quiero preguntarle por los antigripales, que además todo el mundo los usa. Cuando siente una gripa, además se lo recomienda a otras personas para que lo tomen. Ya regresamos. Continuamos en Cuerpo Vital, hoy hablando de enfermedades respiratorias, conversando con el doctor Juan Pablo Moreno, médico de urgencias de Imbanaco. 682-1000 es el teléfono del contacto del doctor, que es en el Centro Médico Imbanaco, que como le decíamos desde el principio del programa, ¿no, doctor? Ustedes en urgencias todo el tiempo están viendo casos de enfermedades respiratorias. Todo el tiempo. A veces les llegan bien, porque la gente acude a tiempo, pero a veces me imagino, doctor, que han dejado pasar mucho tiempo y avanzan los síntomas. Exacto, sí, ¿no? Allá es muy común, lo que te decía en un comienzo, todos los días vemos afecciones respiratorias y llega desde la gripa, el resfriado que lleva 2 horas, hasta las personas adultos mayores, niños, jóvenes que ya llevan mucho tiempo y llegan ya con complicaciones y terminan en una unidad de cuidado intensivo e incluso hasta falleciendo por una síndrome de dificultad respiratoria del adulto secundario a una infección respiratoria aguda. Imagínense algo definitivamente sencillo, que se puede haber evitado porque no se acudió o no se cuidó, porque es que al principio el doctor nos está diciendo, digamos, cuando el resfriado es común, normal, la gripa es normalita, sencillita, pues hay cuidados normales, sencillos en casa para evitar, digamos, estas complicaciones. Antes de irnos a la pausa, doctor, yo le preguntaba, muchas personas apenas sienten un síntoma de gripa, toman los antigripales. ¿Esto está bien o está mal? Pues digamos que los antigripales es una combinación de 3 medicamentos, un descongestionante, un antihistamínico y un analgésico. Pero hay que tener en cuenta los antecedentes médicos de la persona que los va a tomar. No debe ser tomado por pacientes hipertensos, eso nos puede hacer interacción con otros medicamentos y nos puede terminar incluso empeorando, adicionando otra enfermedad, otra complicación al cuadro respiratorio. Entonces debemos ser muy cuidadosos. Sí se pueden usar, pero en unos casos puntuales. Entonces debemos ser muy cuidadosos a la hora de automedicarnos un antigripal. Nos llega frecuentemente pacientes que toman antigripales y terminan con taquicardia, terminan con la presión alta, con otras cosas adicionales a su cuadro respiratorio. Entonces, en lo posible uno, aunque son de venta libre en nuestro país, pues no hay
realmente una limitante para conseguir medicamentos, sí debemos tener cuidado con eso. Claro, imagínense, y peor, digamos, recomendárselo a otro que uno no sabe qué está sintiendo, digamos, qué es lo que tiene, cuáles son sus antecedentes, entonces menos recomendarlo. Otra cosa que se escucha mucho, doctor, es la bomba, o tómese la bomba o aplíquese la bomba, que no tengo ni idea qué es la bomba. Pues créeme que yo tampoco sé a ciencia cierta cuál es la bomba, pero por lo que uno escucha con los pacientes que van a las droguerías, por lo regular les aplican una dosis de antibiótico, un analgésico y un antihistamínico. No es recomendable porque aplicar un medicamento en una sola dosis no les va a ayudar, ni les quita ni les pone, pero por el contrario puede contribuir a una resistencia bacteriana. Entonces, o un paciente de esos puede hacer una alergia. Ninguno sabe que es alérgico a un medicamento hasta que no se lo colocan y hace la alergia. Y hay alergias muy leves donde simplemente te causa un prurito, unas lesiones en piel, pero hay alergias muy severas donde puedes hacer una cosa que llama un shock anafiláctico y en cuestión de minutos fallecer ese paciente si no tiene una atención adecuada. Entonces, si usted hace eso en la droguería, probablemente el de la droguería no va a saber actuar en esas situaciones. Entonces, por eso uno le recomienda a los pacientes, traten de evitar automedicarse con las bombas, porque muchas veces ni siquiera saben qué es lo que les están colocando. Claro, y ya saben, el acetaminofén, que definitivamente les ayuda entonces, ¿con qué, doctor? Con la fiebre y las La molestias. fiebre, el dolor, el malestar general. Mucho líquido, que va a ayudar bastante, y digamos, él nos recomienda, digamos, estos remedios naturales, como el Helix, que están dando buenos resultados. Doctor, es muy frecuente que las personas adultas y digamos también los niños, se ve mucho en los niños, cuando tienen una enfermedad respiratoria, un estado gripal o algo, no se bañan o no bañan los niños. Esto, doctor, ¿no agrava el problema o cómo es? ¿Qué consejo darles? No, el baño es fundamental. Pienso que el baño es fundamental, no tienen ningún problema pues no va a interferir ni va a empeorar el cuadro respiratorio. Obviamente pues no se va a meter uno al baño con agua helada 1 hora, ¿no? Un baño rápido, ligero, pero el paciente puede afeitarse, se puede peluquear, se puede peinar, se puede bañar, no tiene ningún problema en seguir con esos cuidados, con esos hábitos diarios de limpieza, los puede hacer sin ningún problema. Menos mal lo nombró también, ¿no, doctor? Porque afeitarse, cortarse el pelo. Sí, por lo regular la gente ni se peina, ni se afeita, ni se baña, ni nada. Entonces, pero no, todo eso se puede hacer sin ningún inconveniente. Solo mitos. Y doctor, y digamos también, muchas veces uno ve a los niños envueltos en 3 cobijas y cierran ventanas. Antes, por lo contrario, en la patología respiratoria, lo que hablábamos, las partículas de saliva quedan en el aire, y ahí es donde se va a contagiar el resto de personas. Entonces uno lo que recomienda antes, abra las ventanas para que eso circule ese aire de esa casa o de ese sitio en el que esa persona está y así evitar que se concentren ahí esas partículas y todo el que entre ahí esté a riesgo de contagiarse. Entonces abrir las ventanas para que circule el aire, para que ese bicho no se quede ahí concentrado, eso es lo más recomendable. Doctor, ¿en qué casos se necesitan las nebulizaciones? Bueno, las nebulizaciones, cuando uno hace nebulizaciones, usa medicamentos. Hay unos que son broncodilatadores que se usan nebulizados. Hay otros que son esteroides que también se nebulizan y tienen unos usos muy puntuales. Cuando hay afecciones bronquiales, donde el bronquio se ha cerrado, o porque el paciente es asmático, o porque hay virus que hacen que los bronquios se cierren, en ese caso usamos broncodilatadores, que ayudan a que el bronquio expanda nuevamente. Hay casos donde la laringotraqueitis, el croup, sobre todo en los niños, que son afecciones más altas, donde hay inflamación y esa parte de la laringe se cierra, en ese caso utilizamos esteroides nebulizados, pero es en ese caso puntual. Por lo regular la gente llega siempre pidiendo las nebulizaciones con una simple gripa, pero si usted no tiene los bronquios cerrados, si usted no tiene una laringotraqueitis, pues realmente nebulizarlo no nos va a ayudar, ni quita ni pone. Realmente ya ahí uno usa ciertos medicamentos para que le ayuden a sacar las flemas, a disminuir la tos, a disminuir la congestión, pero realmente en ese caso la nebulización con ese tipo de medicamentos pues no nos va a ayudar. Si uno no tiene el bronquio cerrado, si no tiene la laringe inflamada, pues realmente no tendría un objeto.
pero en esos casos puntuales, en el asma, en un cuadro bronquítico, una neumonía donde hay un componente de broncoespasmo, una laringotraqueitis, en esos casos puntuales sí se deben usar. Como el uso, doctor, Lo mismo lo uso de los inhaladores, incluso pues, se ha visto que los inhaladores bien usados tienen un mejor efecto que las nebulizaciones. Uno, doctor, también escucha sobre vaporización. ¿Esto es lo mismo? ¿Esto es diferente? Vaporizaciones es diferente, ya esas son, el vaporizador lo que hace es sacar como vapor de agua, como calentar, y hay casos puntuales en los cuales eso nos va a ayudar, de pronto a disminuir un poquito la congestión, y en casos puntuales como el CRUP, el que hablábamos ahorita, una laringotraqueitis, esos niños se benefician de ese ambiente húmedo que producen las vaporizaciones. Ese aire húmedo ayuda a que desinflame la laringe y la tráquea en esos casos y nos ayuda, le ayuda a ese paciente puntualmente a que mejore ese cuadro respiratorio. Las vaporizaciones vendrían siendo en casa, ¿cierto, doctor? Se puede hacer en casa, existen vaporizadores, equipos que se usan para evaporar el agua. Otra vez que la gente usa ahora en la ducha con el agua caliente, pero pues no meten el niño al agua caliente, sino que se encierran en el baño y usan ese vapor de agua, nos ayuda también a ayudar a mejorar pues en esos casos puntuales. En esos casos puntuales. Y a veces le ponen algo al agua. Así a veces le echan eucalipto, todas esas cosas, pero pues eso ya son cositas caseras que ayudan, pero como tal el ambiente húmedo es el que nos va a ayudar en ese momento. Yo, doctor, escuchándolo, entonces yo creo que definitivamente, hasta esas cosas sencillas, que porque uno podría pensar, una vaporización sencilla, ¿qué mal hace? No, debe ser, digamos, diseñado, dictaminado por el médico, no es por cualquier persona, porque cada caso es individual y cada caso hay que tratarlo diferente. Infección, lo que hablamos ahora, infecciones respiratorias son muchas y no a todos nos va a servir lo que tú decías, no es que ahí me sirvió la vaporización, entonces hacete vaporizaciones que tengo amigdalitis, no tomate este medicamento, ¿no? Seguramente puede ser un cuadro respiratorio que se parece mucho en los síntomas, pero que finalmente tiene un nombre diferente. Entonces, probablemente el medicamento que le sirvió al X no le sirve al Y. Entonces, por eso debemos mejor consultar. Consultar es bien importante, consultar, y cuando usted ya vea más o menos, ¿no, doctor? Que 10 días si la tos no para, 3 días si la fiebre no para, mucho más rápido la consulta. Es importante tener en cuenta en estos cuadros respiratorios, cuando uno vea que la tos dura más de 10 días, es importante hacer estudios, ¿no? Hacer estudios radiológicos para mirar la parte pulmonar, porque si una tos te dura más de 10 días, ya debemos descartar que ese paciente probablemente no tenga solo una gripa, sino que o esté haciendo una bronquitis o una neumonía, o tenga enfermedades crónicas que se pueden cronificar como infecciosas como una tuberculosis o enfermedades pulmonares crónicas o un asma que no está siendo bien tratada. Claro, consulte definitivamente y evite que algo sencillo, simple, se complique y arriesga su vida. Doctor Juan Pablo Moreno, médico de urgencias de Imbanaco, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, con mucho gusto. Gracias a ustedes por invitarme. Bienvenido acá siempre. Y les recuerdo que al doctor lo encuentran en el Centro Médico Imbanaco 682-1000. Televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden, vamos martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde.